Hola, muy buenos días. Hoy en este devocional voy a comenzar con el título En la búsqueda, todo temor se va. Como texto comencé con Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 1 al 30. Si bien es largo, pero quiero resumirlo en pocas palabras. Habla sobre un rey, su nombre es Josafat. Josafat estaba en la parte era un rey de Judá, en el que este gran rey, ¿no es cierto?, se le presenta tres dificultades. En esas tres dificultades eran tres reinos que venían contra él, contra este Josafat. Resulta que al venir estos tres reinos, él temió. Por supuesto, ¿quién no va a temer cuando se presenta mucha dificultad, muchos problemas, ¿no es cierto? El tema que él nunca directamente se volcó a llorar ni demás, sino que entendió algo, entendió que había un Dios todopoderoso que podía solucionar ese problema. Entonces dice la escritura que en ese momento, cuando él teme de lo que había acontecido, se venía aconteciendo sobre ese momento, se va a ese lugar, al lugar donde generalmente debemos ir nosotros, al lugar del secreto. Empezó a orar al Señor. Empezó a orar tanto que el Señor le respondió. Dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que clama a mí que yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y grandísimas, cosas que tú no has visto ni has conocido. Entiendo de que hay veces que nos resulta, ¿no es cierto?, cuando viene la dificultad, que no sabemos a dónde ir, pero sí sabes, lo sabes. El tema es que hay que recordarlo. Este Josafat recordaba dónde tenía que ir, porque ya venía dando de muchísimos acontecimientos en su vida, pero él sabía una cosa, sabía que había un Dios que lo había puesto en ese lugar, en esa posición en la que él estuvo y estaba, ¿no? Resulta que en el momento de aflicción, él clamó a Dios y Dios le respondió a través de un profeta. Ese profeta lo que le dijo directamente, la verdad que fue algo increíble, pero le había dicho de que se presentaran todo el pueblo de Judá al lugar donde se iban a enfrentar a estos tres reinos, pero que no hicieran nada. Eso fue la directiva de Dios, que no hicieran nada, que solamente se quedaran parados. La cuestión es que el problema es que hay veces en medio de la circunstancia que dudas. Hay veces que viene la duda y eso se entiende, pero Josafat no dudó, directamente lo hizo. Habló al pueblo de Judá anteriormente, antes de que vaya a orar, y pidió a todos que ayunen, a todo el pueblo que ayunaran. En ese momento Jehová le responde a través de un profeta. Jehová les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es la guerra de ustedes, sino de Dios. Mañana van a descender contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense y estén quietos y ved la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan por la mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Ahora, qué increíble este pasaje, porque nos encierra algo tan precioso que quería compartirlo, porque es a raíz de ese devocional que quiero empezar a desarrollar. Esta persona, este Josafat, cuando escuchó eso, por supuesto se llenó de alegría. ¿Cómo no te vas a llenar de alegría cuando escuchás la voz de la señal que Dios te va a dar, ¿no es cierto? Entonces, lo que Josafat había hecho hizo
hizo lo que le dijo el Señor. Fue al lugar donde debía empezar la guerra. La cuestión es que ahí donde está el tema, que cuando vos ves la circunstancia, ves el problema, seguís dudando, ¿no es cierto? Seguís pensando si realmente Dios va a hacer algo o no. Y déjame decirte una cosa, que en el medio de la circunstancia, en el medio de la duda, Él te va a demostrar quién es Él. Es lo que le pasó a Josafat. Dios le demostró a Josafat el poder, la soberanía que tenía Dios para con Israel. Dice la Biblia que Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, en medio de la circunstancia, siguieron adorando a Jehová. O sea, buscaron al Señor, buscaron el rostro de Dios. Dice que cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto. O sea, y fueron al lugar donde Dios les dijo que vayan. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová, vuestro Dios, y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Ahora, quiero detenerme acá porque esto es algo que necesitas saber vos. Tanto como yo y como vos necesitas saber de que debemos buscar a ese Dios tan poderoso que tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo una palabra tan linda y quiero compartirla. Y dice, Jesús hablaba en Mateo capítulo 7, versículo 11, y dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, a los hijos de ustedes, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús estaba hablando sobre aquellas personas que si vos le pedís al Señor, le pedís lo que vos necesitas, el Señor te va a oír, por supuesto. ¿Cómo no te va a oír? Es nuestro Padre. La cuestión es que nosotros le pidamos, nosotros podamos acercarnos a Él. El tema es que nos acerquemos, que entendamos de que nosotros necesitamos de Él. Todo el mundo necesita de Él, por eso todo el mundo está como está. Porque no entendió todavía que necesitamos de un Dios vivo y verdadero, un Dios en el que todo lo ve, en el que todo está en sus manos. Pero la decisión es nuestra. El libre albedrío Él lo va a respetar. Pero la problemática que va a venir después de cada elección es de cada uno. Resulta que dice la Biblia que en 2 Crónica que cuando empezó a entonar hubo una adoración en ese momento. O sea, en medio de la circunstancia, en medio del problema, en el lugar donde ellos estaban parados, hubo una adoración, un cántico al Señor. Y podés creer que en ese momento, en el medio de esa adoración, están todos los reinos para atacar a Josafat. Es algo increíble esto, dice, porque cuando comenzaron a entonar cantos y alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubiera acabado con los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, vos ponete a pensar, vos estás en medio de la circunstancia, clamá al Señor. O sea, vos te vas a presentar, porque de eso se trata la fe. La fe se trata de que vos entiendas de que cuando vos terminás de orar al Señor, dejarle todas las cargas, Él se va a ocupar de vos. Pero vos, es tu responsabilidad, es seguir adelante. Dice la palabra del Señor que cuando recibió la orden Josafat de obedecer a Dios, Josafat no es que se fue y quedó, no. Se fue al monte a esperarlos. Y en medio del momento en el que estaban esperándolo, ahí donde adoró. En medio de la adoración,
el enemigo va a perder. ¿Por qué? Porque el enemigo va a pensar de que vos estás con la retaguardia baja. Pero déjame decirte una cosa, tenés a un Dios vivo y verdadero que está obrando, está al cuidado de sus hijos, de aquellos que claman a Él. Entonces, en ese momento, cuando vinieron a atacarlos, a Josafat, todos estos reinos, ¿sabes lo que hizo el Señor? Los defendió. Puso confusión, tanta confusión en esos tres reinos, que ¿sabes qué? Esos tres reinos cayeron. Y así hace con tu vida. Cuando se presentan dificultades, quédate tranquilo y busca al Señor. Buscar al Señor en adoración, porque Él, como dice su palabra, que Él habita en medio de la adoración. Cuando vos lo adorás, nosotros necesitamos eso. Necesitamos adorarlo. Necesitamos buscarlo en un lugar secreto, en un lugar donde nadie nos ve. Jesús dijo que cuando oren, vayan y cierren las puertas tras sí y oren al Padre. Es simplemente esa la regla de oro. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, escuchá lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vos fíjate qué impresionante texto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, Josafat empezó a adorar tanto que en él no hubo miedo. Sí, hubo, o sea, empezás a tener nervios por el acontecimiento que sucede, pero nunca temió, nunca se fue corriendo a buscar a otras personas que lo defendieran. No, como un rey fue al lugar de los secretos, adoró al Señor y junto con todo Judá. ¿Vos crees que cuando vos hagas lo mismo el Señor no te va a escuchar? Por supuesto que Él escucha. Él está atento a todo lo que nosotros pidamos a Él. La cuestión es que hay que hacerlo. Tenés que hacerlo. Es necesario que lo hagas. El Señor Jesús quiere acompañarnos. Te quiere acompañar a vos, me quiere acompañar a mí. Y en medio de las circunstancias, solamente Él va a hacer que podamos entender y buscarlo. Pero la cuestión es que hay que hacerlo. Déjame comentarte que en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un texto que simplemente encierra lo que hace el Señor Jesús en nosotros. O fíjate que está todo abierto a los ojos de aquel que todo lo ve. Y nos dice de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque ahí donde está el Señor Jesús. Acércate a Él confiadamente. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo de lo que van a decir los demás. No tengas miedo de lo que diga tu amigo, tu amiga, tu familia. No importa quién sea quien te diga las cosas. Acércate a Él, no temas. En Jeremías capítulo 1 versículo 8 nos dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces no temas, no tengas miedo de lo que van a decir, no tengas miedo de lo que te va a suceder, porque vos, cuando clamás al Señor, estás en la mano del Todopoderoso. Josué capítulo 1 versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Qué impresionante texto. Promesas para tu vida. En el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículo 22 dice lo siguiente:
no lo temáis, porque Jehová, el Dios de ustedes, Él es el que pelea por vosotros. Entonces déjame decirte una cosa, déjame decirte que en medio de las circunstancias no temas de lo que va a pasar. Simplemente acércate al Dios vivo y verdadero, a ese Dios que todo lo ve, a ese Dios que está pendiente de cada oración que nosotros hagamos. Él te va a estar escuchando. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, nos menciona algo sobre Jesús. Dice que Él está a la puerta, Él golpea la puerta. El quien abre, Él va a estar cenando con la persona. Ahora el tema de la cuestión es abrir el corazón. La cuestión es, cuando Él toque la puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir o no? Esa decisión es tuya. Yo solamente te traigo la herramienta. Así que si vos nunca has entregado al Señor tu vida al Señor Jesús, ahora lo puedes hacer. Simplemente con una oración en donde vos estés ahí, cerra los ojos y ora de esta manera: Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por aquellas cosas que he hecho. Te pido perdón, Señor, por aquellas cosas que mi vida ha hecho. En este momento, Señor, yo creo en ti, creo y te recibo en mi corazón. Yo creo que tú moriste en esa cruz a causa de mis pecados, pero Dios te resucitó de entre los muertos y hoy estás, Señor, sentado a la diestra del Padre. Te pido que en este momento, Señor, me recibas, Señor. Me recibas como tu Hijo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo creo, Señor, que tú tienes grandes cosas para mi vida. Que en este momento seas tú, Señor, sellándome a través del Espíritu Santo y que me conduzcas hacia ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si vos hiciste esta oración, déjame decirte que te felicito. Te felicito por primeramente dar el primer paso, porque es el primer paso que nosotros debemos dar. Así que después de lo que pase, deja todo en las manos de Dios, porque Él va a estar orando. Dios te bendiga.